Bueno, ¿qué es microbiología? La idea de esto es ver lo básico de microbiología, porque si no tendría que estar el bacteriólogo acá en mi lugar, que es el experto en el área, pero como nosotros trabajamos en un área de salud y siempre escuchamos, digamos, que hablan de microorganismos, la enfermera de control de infecciones viene y le habla de microorganismos y te dice, ¿y qué me está diciendo? Bueno, la idea es poder llevarse los básicos, tanto de micro como de bacterio, ¿sí? Microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, su forma, ¿sí? Su metabolismo, su reproducción, cómo también se los identifica y cómo se distribuyen, ¿sí? Así como dice la definición. Entonces, uno ya cuando sabe la definición, vamos a pasar cómo se clasifican los microorganismos. Es amplia la clasificación del microorganismo porque, bueno, uno los identifica, uno lo denomina y uno se va agrupando. Son grandes familias, aunque ustedes no los crean, son grandes familias. Los microorganismos se basan en la selección de características muy importantes de cada uno. Existen diferentes categorías, ¿sí? Tipo en forma de pirámides o en jerarquías. Las categorías superiores son reuniones de grupo de especies y una especie está compuesta por organismos que comparten muchas características. Entonces uno podría decir, a ver, ¿qué es esto? No entiendo. Bueno, entonces a veces el bacteriólogo me dice, Cirlia, tengo una pseudomona. Bien, entonces esa pseudomona, ¿de qué familia es? De las enterobacterias. O esa pseudomona es pseudomona mantophilia. Entonces uno ya le pone el nombre y le pone el apellido. Después a qué familia pertenecen, después a qué género, a los bacilos gram negativos, gram positivos. Entonces todo esto que para nosotros parece ser cosas que no entendemos, para el bacteriólogo es súper fácil y a nosotros, aunque nos diga, tiene una pseudomona maltofilia multiresistente, entonces uno ya sabe en qué lugar podemos encontrar la pseudomonas, si es un bacilo gram negativo, gram positivo. A nivel de las categorías dice que las especies no se cruzan con otras, pero están claramente relacionadas con ellas, ¿sí? Porque comparten características importantes, se agrupan en género. Para construir la clasificación jerárquica se agrupan en uno o más géneros o en familia. Pero en el año 2014, 2015, 2016, hoy en día escuchan hablar ustedes mucho de la Klebsiella productora de carbapenemasa. Esta Klebsiella está logrando transmitir su gen, su ADN, a otro microorganismo de otra especie, por ejemplo a las Escherichia coli. Entonces, bueno, antes no se transmitían, o sea, cada uno respetaba su familia, su género, su tipo, pero ahora es como que se están tratando de amigar o tratando de trabajar en equipo y entonces la Escherichia coli pasa a ser resistente también. Antes no se pasaban los plásmidos, no se pasaban su interferencia de ADN, ahora sí, entonces ahora encontramos Escherichia coli multiresistente, Pseudomonas todavía no, pero bueno, sí, Klebsiella productora de carbapenemasa y hoy en día son resistentes hasta el colistin. Entonces ahí el bacteriólogo empieza a jugar a ver qué antibiótico le puede dar para romper, digamos, la barrera de... Y después existen otras clasificaciones que son más complejas de los microorganismos, ¿sí? La rama, entre una rama y un filo, corte, tribus, esto para que ustedes sepan en términos generales. A nosotros de bacteriología nos llega, tiene una pseudomonas, tiene una Klebsiella, tiene un acineto. Entonces uno cuando dice tiene un acineto, ¿qué acineto? Acinetobacter, Acinetobacter calcoacético, ¿cuál? Entonces ellos nos tienen que decir cuál es. Si el microorganismo no se logró identificar la familia, únicamente te dicen el nombre, el género, que es un Acinetobacter, ¿sí? Entonces después nosotros tenemos que ver si ese Acinetobacter es resistente o no. Si es resistente, digamos, el médico evalúa qué tipo de antibiótico le va a dar. Generalmente son resistentes a la cefalosporina hasta de tercera generación, ¿sí? Cuando es raro que el acineto sea resistente a los carbapenem, pero puede haber resistente a los carbapenem. Entonces ahí uno tiene que empezar, digamos, a nivel de bacterio, a hacer pruebas, sinergias entre un antibiótico y otro para ver qué antibiótico le puede dar al paciente, que tenga menos falla renal para que no le cause daño.
Digamos, ¿cómo se clasifican los microorganismos? Hay dos clasificaciones, bueno, que todo el mundo sabemos, que son las protistas o las eucarióticas y las procarióticas. Unas miden entre 10 a 100 micrómetros, o sea, son muy pequeñitas, ¿sí? Tienen organela específica, están compuestas por un mitocondrias, por un cloroplasto, ¿sí? Algunas van a poseer una célula plasmática, una membrana citoplasmática que la va a proteger, digamos, del antibiótico, y hay otras que no. Algunas son más fáciles de matar y otras, digamos, no. Las eucarióticas son unicelulares, muy pequeñitas, microscópicas. Algunos se forman en colonias, se diferencian en sus formas por la forma de alimentación. Se parecen a las plantas, ¿sí? Porque realizan la fotosíntesis, se parecen a los animales y absorben nutrientes como los hongos, ¿sí? Estos son diferentes tipos de eucariótica. Nosotros podemos encontrar, digamos, la célula. La diferencia entre una procariótica y la eucariótica es que una tiene núcleo y la otra no tiene núcleo. Por eso dicen que se parece a la célula humana. Los protozarios, ¿qué son? También dentro de los microorganismos, este es un leve pantallazo, son parásitos unicelulares, no fotosintéticos. Por ejemplo, entran amenoides o ciliados, poseen flagelos, que el flagelo es el que le va a permitir la movilidad como el espermatozoide, esa colita que se mueve, ¿sí? Bueno, los hongos, digamos, son protistas, no fotosintéticos, algunos son micelios, algunos son llamados mohos, que generalmente los mohos no causan transmisión de microorganismo intranosocomial, pero sí a veces participan en el tema de la alergia, que cuando uno tiene en su casa mucha humedad, aparecen los mohos y va al alergista y dice, tiene alergia al hongo ambiental, al hongo de su casa, ¿sí? Entonces, cuando uno ya tiene levaduras, las levaduras no forman micelios. ¿Podemos tener hongos intrahospitalarios? Sí, también hay hongos intrahospitalarios que los podemos encontrar en diferentes lugares. Unas son las procarióticas, las otras son las procarióticas. Estas, digamos, unas se diferencian porque una tiene núcleo, la otra no tiene núcleo, ¿sí? Los dos, tanto las eucarióticas como las procarióticas, en microbiología son gérmenes, ¿sí? Microorganismos. Las procarióticas, algunas, ¿qué es lo que dice la evidencia? Son algas verdes azules. Las cianobacterias, ¿sí? Estas cianobacterias se van a dividir en arqueobacterias, las procarióticas, digamos, como las eucobacterias, hay dos tipos de grupos, las clamidias y las riquecias. Entonces uno diría, ¿qué es una riquexia? Bueno, es un parásito, digamos, intracelular obligado que podemos encontrar, no sé, a través de la mordedura de un perro, a través de la mordedura de algún roedor, ¿sí? Son las que se producen a nivel de esas áreas, pero no vamos a encontrar la idea es no encontrar en el ámbito hospitalario. Que no anda. Bueno, si uno sigue con bacteriología, es la ciencia que estudia las bacterias, incluida su clasificación desde el siglo XIX, ¿sí? Las bacterias fueron descubiertas en el año 1863 por Anton Leeuwenhoek, algo así creo que se pronuncia, no sé si alguien me puede ayudar, pero bueno, que las observó por un microscopio construido por él. En 1860, digamos, Pasteur demostró que las bacterias se reproducen a partir de otras, y la palabra bacteria proviene del griego bastón, ¿sí? ¿Esto sabían algo? Sí, lo vimos en la escuela de enfermería, en la licenciatura. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son organismos unicelulares y microscopios, ¿sí? No tienen núcleo diferenciado, se producen por la división celular, son muy pequeñitas, miden de 1 a 10 micrones, ¿sí? Unimicrones, más pequeñitas todavía. Entonces viven en el ambiente, en el suelo, en el agua, en el hielo, en el agua termal, o sea, cada lugar va a tener sus microorganismos propios, así como nosotros tenemos en el cuerpo muchos microorganismos, algunos son comensales nuestros, otros son los que los vamos adquiriendo dependiendo de donde trabajamos. El suelo tiene sus microorganismos, ¿sí? El agua también, entonces cuando aparece algún microorganismo de la humedad en algún paciente, uno va a buscar, digamos, el medio de transmisión, o cuando aparece, no sé, algún microorganismo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que pertenece a la flora intestinal, la encontramos en un minival, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿cómo fue que ese microorganismo llegó a la vía respiratoria? ¿Y a través de qué puede llegar?
través de qué más? A través de un vehículo común, un elemento contaminado que yo pueda, digamos, utilizar con ese paciente. O no respete la técnica aséptica o no me lavé las manos, ¿sí? Entonces, si uno dice, encuentro una Escherichia coli en el minival, bueno, ¿cómo le llega la Escherichia coli en el minival? ¿Cómo se les ocurre? Las manos, o qué más puede ser. Uno puede tener aspiración abierta o aspiración cerrada. En la abierta, ¿qué necesitamos? Una sonda de aspiración, una gasa, jeringa, guantes y solución fisiológica, ¿no? Porque yo hace tanto que no aspiro, nosotros tampoco, me dicen ahora. Pero bueno, entonces si uno tiene el trash care o el sistema de aspiración cerrada, tiene menos contaminación con ese tubo. Entonces, si yo le voy a hacer el minival, tengo que abrir. Al tener aspiración abierta, el riesgo es mayor porque estoy abriendo y cerrando ese tubo constantemente. La idea es que los tubos, digamos, de lo que es vía respiratoria no se abran. Entonces, tratar de poner al paciente que está ventilado mayor a las 72 horas un circuito de aspiración cerrada. Siempre ponerle la fecha, ¿sí?, para que uno sepa cuándo lo tiene que cambiar, no es que es eterno. Aunque los enfermeros digan que no tengan otro insumo, ¿sí? La idea es ponerle la fecha. Bueno, volviendo a lo que es micobacterias, digamos, no micobacterias, perdón, microorganismos, vamos a tener, digamos, por su forma aparecen los cocos. Entonces, a veces el médico dice, sí, tiene un coco. Bueno, un coco puede ser un montón, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de coco? Entonces, lo que ve la bacterióloga en ese microscopio es algo redondo, algo esférico, que todavía no sabe qué es. Entonces tiene que esperar que crezca y aparezca para que nos diga qué es. Cuando uno dice tiene un coco, podemos sospechar que tiene un estafilococo. Dice, bueno, tiene un estáfilo, pero todavía no sabemos qué estáfilo, ¿sí? Entonces tenemos que esperar lo que diga que es la familia, un estáfilo aurimetilino resistente o un estafilococo coagulasa negativo. Entonces, bueno, tenemos un estáfilo, pero lo que nos falta es el resto, el nombre y el apellido. Entonces uno va a poder definir de qué especie es un coco gram positivo. Entonces, así se va diferenciando esas pequeñas cositas que vimos en familias, en grupos, en filos, en corte. Eso es para una identificación más microbiológica de la bacterióloga, ¿sí? Después están los bacilos, ¿sí? Que los bacilos son en forma de palitos chinos, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, aparecen los hemófilos influenzae. Si la bacterióloga vos le mandás una muestra respiratoria o una muestra de sangre y aparece eso, dice, está creciendo bacilos, porque ve en esa forma en el microscopio. Pero no sabemos qué tipo de bacilo es hasta que se identifique, hasta que aparezca. Esto puede llevar entre 72 a 96 horas poder tener el resultado. Las esporas tardan más. Después tenemos las espiroquetas y los espirilos, ¿sí? Que la bacterióloga lo va a ver como un tirabuzoncito, como un fideíto, ¿sí? Entonces, después de que aparezca ese fideíto, nosotros vamos a tener que ver qué tipo de espiroqueta es, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno le dice, bueno, mira, apareció un coco, ¿y qué coco? Y tenemos que esperar a que aparezca qué coco es. Bueno, de acuerdo a su clasificación, se clasifican en aerobias que necesitan oxígeno, digamos, para vivir y anaerobias que se mueren en presencia de oxígeno. Todos tenemos que saber que cuando uno identifica una pseudomona en algún lado, es un microorganismo, digamos, que necesita oxígeno para vivir, ¿sí? O sea, entonces, o buscamos las áreas húmedas, que generalmente aparece ahí la pseudomona también. El oxígeno las mata porque forma agua oxigenada y ellas no poseen las enzimas para degradarlas. Forman su propio oxígeno, por ejemplo, los Clostridium, ¿sí? O el Clostridium perfringens. O sea que la idea de esto es que ustedes sepan que hay microorganismos eucarióticos, procarióticos, ¿sí? Que necesitan oxígeno, que no necesitan oxígeno, qué tipo de formas, redondas, alargaditas, en forma de fideíto, no a la espiroqueta. El tema es que después nosotros a ustedes les vamos a llevar toda la información, pero lo importante es un leve pantallazo. Bueno, las anaerobias facultativas pueden vivir con o sin oxígeno, y ahí aparece nuestro gran problema que es el día de hoy, que es la Klebsiella.
La buscamos por todos lados, no la encontramos. Nosotros somos, digamos, portadores de Klebsiella a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, bueno, uno, digamos, puede transmitirla, no porque somos portadores sanos, es parte de nuestra flora. El tema es que cuando el paciente está mucho tiempo internado, tiene uso racional de antibiótico y, digamos, no sé, está complejo, su flora intestinal empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque con los antibióticos empezamos a cambiar la flora. Entonces empieza a ser una flora más lábil y ese paciente empiezan los gérmenes como decir, wow, ¿qué me están dando? Recibe los antibióticos y en algunos empieza a ser resistente y ahí aparece la KPC. Nosotros hicimos un estudio para ver el brote KPC que teníamos, a ver si era transmisión intranosocomial. Y en realidad la Klebsiella era policlonal, cada paciente tenía Klebsiella propia de él. Ninguna Klebsiella se parecía a otra. Así que no pude decir que la culpa era de los enfermeros ni de los médicos, sino el paciente estaba produciendo la Klebsiella productora de carbapenemasa. Después tenemos las microaerófilas. Necesitan oxígeno, pero en poca cantidad, ¿sí? Todos estos microorganismos, ¿ustedes los escucharon nombrar? No los vieron, los escucharon nombrar, ¿sí? ¿Y tienen pacientes con estos gérmenes que yo les nombré? ¿Tienen o no tienen? ¿Mucho o poco? Depende cuánto es mucho y cuánto es poco. Bueno, la formación de esporas, ¿y qué medidas se utilizan para estos pacientes? Suponete que yo tengo un paciente con Klebsiella productora de carbapenemasa. Aislamiento de contacto. ¿Y qué lleva el aislamiento de contacto? ¿Y allá? Nada. De barrera. Sí, lo ideal, digamos, o sea, está bien. Lavado de mano, guantes y camisolín. El camisolín tendría que ser de único uso. Si no puede ser de único uso, uno va variando la práctica. Lo podemos dejar colgado y si no hay otra, se deja colgado. ¿Sí? Bueno, la formación de esporas resistentes en condiciones adversas, algunas bacterias forman esporas, están en estado latente, resisten a condiciones extremas de temperatura y resisten la humedad. ¿Sí? O sea que uno tiene que tener mucho cuidado con las esporas. Que por ejemplo, digamos, ay, ¿qué pasó con mis esporas? Bueno, volviendo a los microorganismos, ahí aparecen cómo la bacterióloga ve, digamos, los diferentes cocos. Un solo coco, diplococo, el estafilococo lo va a ver en forma de racimo, ¿sí? Racimo de uva, que ese es el Staphylo aureus, ¿sí? Después hay que ver si es resistente o no. Después vamos a tener el estreptococo, la sarcina que es media rara y las tetradas. Los bacilos se agrupan, bueno, en forma de letritas chinas. Igual todo esto a veces tenemos en nuestro organismo, son re feos, pero bueno, ¿sí? Según a sus características y a su pared celular, digamos, vamos a tener las gram positivas o las gram negativas, que eso también la bacterióloga lo va a ver de acuerdo a la tinción de gram que realicen. Algunas, digamos, las gram positivas son azules y las gram negativas son rosaditas. ¿Por qué? Porque les ponen un líquido para identificar. A nivel de crecimiento vamos a tener las psicrófilas. Crecen entre 0 a 15 grados, son bacterias que habitan en el mar, ¿sí? O sea, a veces uno cuando nada mucho tiene en los pies como unas pequeñas lesiones, como unas bolsitas. Pero bueno, uno diría, ¿qué es esto? Y a veces me da miedo, pero sí, es del tema del agua. Las mesófilas crecen entre 15 a 45 grados, todas las bacterias patógenas que infectan al hombre. Las termófilas crecen entre 45 y 75 grados, bacterias que habitan en aguas termales. Yo soy Santiago del Estero, por eso no voy a las termas. Pero bueno, el tema es que la gente que va a las termas se mete en esas piletas y están todas, compartimos todos los gérmenes. Pero bueno, nada. Pero la que quiera puede seguir yendo a las termas. Hay tantas cosas que compartimos. Pero bueno, eso es lo más largo, chicas, por favor. O sea, no para todo uno usar antiséptico, pero bueno. Encima, ¿ustedes se dieron cuenta del auditorio que solo hay 2 varones? Todas mujeres.
Hay escasez. Es un varón cada 7 mujeres. Bueno, bueno, pero ese, 3. Bueno, me había olvidado el señor de la cámara. Perdón, Alejandro. Bueno, el medio de crecimiento. Algunas bacterias necesitan medio ácido para crecer y otras medio alcalino, según sus capacidades metabólicas y fermentadoras y según el tipo de nutrición. Bueno, esta es la estructura, digamos, de un microorganismo. Es muy parecida a la célula nuestra. La diferencia de que uno va a tener en las de gram positivo o gram negativo, lo que es, digamos, la membrana, ¿sí? La que va a proteger al germen que no le mate el antibiótico. Hay algunas que hacen resistencia de acuerdo a las presiones que tiene osmótica o oncótica. ¿Cómo están formados? Este es un breve pantallazo para que ustedes vean. ¿Qué hora es? 10. Ay, que miraste la hora acá, qué inteligente, no la había visto. Yo para ver el break. Bueno, a nivel de estructura, el núcleo está formado por fibrillas de ADN, ¿sí? Tienen plásmidos, gránulos, flagelos, pili, todo eso tiene una célula de un microorganismo. El pili sexual. El pili sexual es el que hoy, digamos, la Klebsiella o cualquier otro microorganismo está pasando, digamos, su ADN al otro que no lo tendría que pasar. Antes, digamos, se respetaba, hoy ya no se están respetando. Los gérmenes, ni los gérmenes. Nada, se están portando mal. El tema es que los gérmenes se portan mal y digamos, es mucho más trabajo porque no hay antibiótico. Entonces el antibiótico que hay es el antibiótico viejísimo que causa mucho daño renal y ahí el bacteriólogo tiene que empezar a hacer pruebas a ver qué le va a dar. Y también es un error nuestro de que a veces el médico le da el antibiótico para ese microorganismo que en realidad, digamos, no lo necesitaba. Pero bueno, más trabajo para enfermería. A nivel de estructura está la membrana citoplasmática, su función es una permeabilidad selectiva, transporte de solutos y electrones, excreción de soluciones hidrolíticas, tiene una pared celular, está entre la membrana citoplasmática y la cápsula. Todos estos grafiquitos los tienen ahí en la presentación. Existen diferencias entre las bacterias gram positivas y gram negativas entre el número de capas que forman su pared, ¿sí? Las gram negativas poseen una capa externa que impiden la pérdida de la proteína plasmática y protegen, digamos, a la célula. Varían en diferentes bacterias, ¿sí? La Pseudomonas aeruginosa, su membrana es menos permeable que la Escherichia coli. O sea, siempre vamos a tener microorganismos más resistentes que otros. Y hay algunos microorganismos que ya producen, digamos, sus enzimas resistentes propias, ¿sí? Algunas poseen mureína y otras peptidoglicano. La diferencia que le va a dar el peptidoglicano es lo que le va a alimentar a la célula, a ese microorganismo. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer que el microorganismo se haga más fuerte también. ¿Sí? Y después participan otros mediadores químicos que en realidad no viene al caso, sino tengo que traer a la bacterióloga para que nos vuelva loco a todos. Pero bueno, después están las gram positivas que puede haber hasta un 40% más de peptidoglicano, ¿sí? Siempre las gram positivas van a ser más buenas que las gram negativas. Las gram positivas son las de fácil eliminación y las gram negativas son más resistentes. Por eso dice que son negativas, son las más difíciles de eliminar, ¿sí? De matar. Las gram positivas son las bacterias que retienen la tinción de azul, o sea que yo bacterióloga la pinto y el germen queda azul, entonces yo ya identifico qué tipo de microorganismo es. Y las gram negativas, digamos, le ponen un color como la fusina y se genera otro colorcito. Y así a mí diferencia qué es lo que estoy viendo en ese microscopio, ¿sí? Por ejemplo, ahí da un ejemplo de la Escherichia coli que la va a ver la bacterióloga con color rosado, ¿sí? ¿Qué gram positivas conocen ustedes? Por ejemplo, no sé, viene la enfermera y se tiene un microorganismo gram positivo. El Staphylococcus coagulasa negativo, ¿sí? Y el Staphylococcus coagulasa negativo, ¿es un comensal, digamos, del medio ambiente? Es de la piel. ¿Y cómo lo eliminamos? ¿Cómo se elimina el estáfilo? Puede eliminarse con antisépticos, pero en este caso el Staphylococcus coagulasa negativo
si es sensible o es resistente. Es el más bueno de todos, teóricamente. Para la niña no, porque tiene una relevancia epidemiológica. Pero para lo que es el adulto, si dice, yo tengo unos hemos, uno no contaminado, hemo positivo, 2 de 2, estafilocoagulasa. Y vos decís, ¿cómo puede ser estafilocoagulasa? ¿Cómo puede ser? ¿A través de qué? De un vehículo común, que pueden ser las manos nuestras porque se va con agua y jabón, se muere, o propio del paciente. Pero cuando es propio del paciente es porque yo hice mala antisepsia, ¿sí? O por algún lado el microorganismo le ingresó, porque es un comensal nuestro, del cuerpo nuestro, que nos cuida es la piel sana. Entonces, cuando aparece en un paciente, en la niña es de relevancia epidemiológica, puede ser del bebé o del personal de la salud. Y en el adulto es exactamente lo mismo, no me lavé las manos o no hice una buena técnica para tomar las muestras. El otro día me contaba una pediatra, me dice, ¿qué me llamó la atención? Ella tenía 2 chicos que tomarle el hemo, bueno, le toman los hemos, resulta que sacaron 4 muestras, 4 juegos de hemo. Los 4 juegos de hemo era igual a la muestra 1. Entonces me dice, ¿cómo puede ser? Fácil. No le tomaron al otro chico la muestra, o directamente saqué de uno, pinché los frascos, se los llevé, puede ser. La idea es que uno espere los 20 minutos entre muestra y muestra, entre toma y toma, pero idénticos. Entonces, bueno, le mandaron a tomar otra muestra a los 2 niños. Pero bueno, el médico lo medicó igual, me dice, ¿qué hago? Y nada, eran idénticos en nada, tenía que ser de un solo paciente. Me dice, ¿qué haces? Y le corto la mano al técnico. Pero bueno, en este caso era el enfermero que tomó la muestra. Pero bueno, habrá que ver qué pasó, solo él sabe. Pero el tema es que también cuando nosotros por ahí, a veces uno dice, bueno, que no vas a ver, no sé, si uno dice, le toma una muestra y llenamos con una sola muestra los 2 frascos, estamos haciendo mal, porque estamos evitando el diagnóstico del paciente. Pero pasa. Si uno no le aclara, muestra con diferencia de tiempo, a veces le sacan del mismo brazo. Bueno, la idea es mejorar todas esas cosas porque después los pacientes no se van, más trabajo para nosotros, hablan mal de nosotros. Bueno, a nivel de la reproducción, digamos, de la célula del microorganismo, se producen igual que nuestras células, ¿sí? Se dividen por fisión, después se van dividiendo en 2 y así se van multiplicando en varias. El estadio de la bacteria, bueno, los gram positivos son llamados protoplastos, ¿sí? Y los gram negativos esferoplastos. Cuando las bacterias pierden la pared celular por la acción de un antibiótico como la penicilina, que impide la pared se vuelva a formar, adoptan formas de él. Eso significa que yo probé al microorganismo ponerle disquitos de antibiótico y eso atravesó su pared celular. Entonces le puedo informar al médico que ese microorganismo es sensible a ese antibiótico, ¿sí? Hoy yo iba a traer placas para verlas, pero no me permitieron transportarlas. Así que entonces no pudimos traer las placas, pero es mucho más fácil ver una placa cuando tiene los halos de antibiótico, a ver si tiene mucho halo, significa que ese microorganismo es sensible, y cuando tiene halo 0 es que ese antibiótico que yo estoy probando es resistente, que no le puedo dar. Y hoy en día encontramos placas que son sensibles a 1 o 2 antibióticos en cuanto a los bacilos gram negativos. Y dependiendo del germen también, ¿sí? Bueno, después pasamos a hongos. Hongos es la ciencia que estudia los hongos y las infecciones originadas por ellas. Muchos hongos tienen ramificaciones que son los mohos, que no causan daño, nos dan alergia nada más, que es mucho ya, llamados cifas, mientras crecen en forma de micelios. Los hongos se reproducen en su mayor parte por la formación de esporas. Las micosis producidas por los hongos pueden ser superficiales, que afectan la piel, cabello, pelos y uñas. ¿Sí? Por ahí a veces mucha gente dice, tengo un hongo a nivel de las manos, y bueno, y va al médico, el médico lo trata. La idea es que ese enfermero, mientras tenga el hongo en las manos, no pueda estar desempeñando actividades con el paciente, pero sí otras. Pero también hoy en día se ve mucha psoriasis a nivel de las uñas, ¿sí? Entonces, si uno tiene psoriasis a nivel de las manos, va al médico, se tiene que hacer los controles periódicos como para que esos lechos unguiales no se colonicen con gérmenes de la humedad
y tranquilamente puede seguir trabajando. A nivel de subcutáneas, los hongos crecen en el suelo, ¿sí? En la vegetación descompuesta, deben ser introducidos en el tejido para que desarrolle la enfermedad. Esto aparece mucho en los pies cuando andamos descalzos, ¿sí? Uno va a observar así como a nivel de los gérmenes que producen las aguas termales, también crecen como unas bolsitas, ¿sí? A nivel de los pies, en vez de ser callitos, tiene un punto de inserción donde ingresó el microorganismo. Y uno tiene que ir al médico, ¿sí? Bueno, y esas bolsitas se sacan. Son profundas, producen afecciones generalizadas y en algunos casos, bueno, eso ya es por otro hongo a nivel de la muerte. Las características de algunos hongos, que son las más conocidas, la tiña de los pies, la tiña crural, ¿sí? Tiña del cuero cabelludo, la onicomicosis. Cuando uno tiene onicomicosis, bueno, eso se tiene que tratar, ¿sí? Y uno dice, bueno, el enfermero se lava las manos, y sí, se tiene que lavar las manos. El tema tiene que empezar a disminuir el uso de las soluciones antisépticas. Es agua y jabón común, pero tiene que hacer otras actividades. Y una vez que esté curada, digamos que es largo el proceso, vuelve a las actividades con el paciente, ¿sí? Después están las micosis oportunistas, ¿sí? Algunas enfermedades de base, como los pacientes inmunosuprimidos, pueden infectarse con hongos oportunistas, como las cándidas, ¿sí? Que son levaduras gram positivas, los criptococos, ¿sí? Que son los heces de las palomas. Como hay muchas palomas, digamos, la idea es que cuando el paciente, por ejemplo, oncológico, digamos, no tenga acceso a los lugares donde están las palomas, pero hoy en día hay hospitales viejos con mucha estructura y está lleno de palomas. Entonces algunos pacientes generalmente se contagian de esos hongos, ¿sí? Después está la mucormicosis, que fue en un momento hubo un brote muy importante en Argentina, que todavía no se sabe bien cuál es el medio digamos, no de transporte, sino cómo se colonizó el paciente o se infectó el otro. Antes se le echaba la culpa a la naranja, pero bueno, ahora hay que ver cómo llega. Y el otro es el Aspergillus, ¿sí? Que está en suelo, agua y vegetación. Hay diferentes de Aspergillus, diferentes tipos. El tema es que el Aspergillus, digamos, puede causar daño. Generalmente aparece cuando uno está en obra en construcción, aparece el Aspergillus, o cuando uno limpia mal el medio ambiente, está en el polvo, aparece el Aspergillus. Así que con limpiar bien y con proteger, digamos, a los pacientes, si uno no cuenta con filtro cepa, puede tener buen pronóstico como un mal pronóstico. Lo importante es poder informarle a la familia que ese paciente tiene un Aspergillus, y la realidad es que no siempre se les informa. El filtro EPA puede ser, el filtro EPA es un filtro de alta eficiencia, digamos que filtra partículas hasta menos de 0,3 micrones. Generalmente son un sistema de filtración que puede ser tipo un aire acondicionado. Hay algunos que en quirófano ya tienen filtros y prefiltros, y hoy en día hay filtros portátiles como un aire acondicionado que tiene todos esos filtros adentro. Hay que colocarlos contraria a la salida de la ventilación, entonces con la puerta cerrada, y eso va filtrando, digamos, el medio ambiente que tiene el paciente. Entonces todas las partículas que están en el medio ambiente las va filtrando. Entonces es una forma de proteger al paciente. El tema es que cuando el paciente ya tiene el Aspergillus, ya tiene incorporada la enfermedad y bueno, filtramos igual, pero la idea es colocar filtros, y en Argentina no hay muchos proveedores que tengan filtros portátiles. Algunos los alquilan, algunos los venden, y hoy hay un nuevo sistema que se llama Arcaluz. No hay mucha evidencia en Argentina, pero que son como aire acondicionado, nada más que sirve para una habitación de 5x5. El hongo, digamos, vos lo rescatás a través de lo que es el minival. O sea, el paciente está internado, se descompensa, le haces todos los cultivos, no tiene ningún otro microorganismo, ellos hacen el minival y hay un crecimiento, te dicen, de hongos. Y vos decís, ¿qué hongo? Entonces dice, hay un Aspergillus fumigato, entonces ya tengo el nombre y tengo el apellido. Y bueno, en algunos casos, digamos, puede causar
la muerte, en algunos casos no, le dan antimicóticos hasta de los de última generación, el paciente está complejo, está inmunosuprimido, está con drogas vasopresoras, ¿puede salir? Sí, pero generalmente no sale, son pacientes añejos en el caso de adultos y si no son pacientes oncológicos en el caso de los pediátricos. Pero bueno, a veces un paciente puede vivir con Aspergillus, sí, los que tienen fibrosis quística pueden estar colonizados con Aspergillus, con tratamiento. El tema es que cuando le bajan las defensas, el Aspergillus es más resistente. Entonces luchan las células a nivel de nuestro organismo y bueno, y a veces ganan más fuerte. Pero la idea es que uno proteja siempre al paciente, ya sea al que esté inmunosuprimido, protegerlo del medio ambiente, porque si estamos en un ambiente y somos muchas personas y dejamos la puerta abierta y circula todo el mundo y a veces no nos damos cuenta, pero las partículas tardan más de 2 minutos, digamos, o mayor tiempo en disminuir para que caiga a la superficie. Y si yo tengo una aspiración abierta y ando, no sé, cambié la sábana, entonces están las partículas todo el tiempo. Nosotros no la vemos porque no tenemos mucho sol, pero cuando uno tiene sol, ve todas las partículas, y todo esto, sí, es todo eso que cuando yo hago la aspiración abierta ingresa al paciente. O estoy inmunosuprimido, no tengo defensas, y respiro y no tengo una buena cilias, me ingresa el microorganismo a la vía respiratoria, que es la más difícil de manejar. O los pacientes que tienen fibrosis quísticas o enfisema son generalmente los que tienen Aspergillus y es rezar por el paciente y porque el Aspergillus siga estando ahí y no tenga actividad. Pero está en el medio ambiente, en la suciedad y en la mugre y en todo eso. Bueno, pasamos a virus. Son entidades orgánicas compuestas por material genético rodeado por una cobertura protectora. La composición del virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Saben cómo se transmiten los virus? Los virus respiratorios, ¿cómo se transmiten? De persona a persona. Ahí tengo el dibujito, ¿ves? Así vendría a ser hay muchas, ¿sí? Muchas partículas a nivel nuestro y el virus respiratorio se transmite a menos de 1 metro. ¿Sí? Entonces, si acá en este auditorio alguien hubiera estado resfriado, entonces bueno, y es resistente su virus, me lo voy a llevar. Por eso la idea es que cuando empiecen las campañas de vacunación, uno pueda vacunarse, ¿sí? La campaña de la gripe. No hay que tenerle miedo a las vacunas, porque más allá que algunas dicen que son un negocio, nos sirven para proteger nuestra inmunidad. Estamos expuestos a muchos microorganismos en el ámbito hospitalario. Se replican en células y metabolismo activo, están compuestas por cadenas de ADN y de ARN, se replican pasando de una persona a otra. Las vacunas, bueno, son el único medio para prevenir las infecciones virales y a veces te dicen es un virus respiratorio, no te damos nada. La idea es no tomar antibióticos, ¿sí? Por medio de gotitas de la tos o respiración de una persona infectada a otra. Por eso cuando el paciente tiene neumonía, digamos, son 48 horas de aislamiento, tenemos que usar los barbijos. O sea, si nosotros no nos protegemos, el otro no nos va a proteger. Y el lavado de manos siempre. Y cuando uno tiene fiebre o está resfriado, no está bueno que vayan a trabajar, aunque pierdan el premio, aunque pierdan el presentismo. ¿Por qué? Porque transmiten de uno a otro el virus. Y después de pronto se te enferma uno, se te enferma el otro, y es toda una cadena de moco andando. Fíjense, ¿quién va a trabajar enfermo? Todos, me incluyo, todos vamos a trabajar. La idea, digamos, es es querernos un poco más y poder respetar y no ir, porque transmitimos al otro nuestros microorganismos, y ni sueñen. Allá. Bueno, infección hospitalaria asociadas. ¿Alguna pregunta de virus, bacterias y hongo? Infección hospitalaria asociada al cuidado de la salud. ¿Qué se les ocurre que son las infecciones intrahospitalarias? Igual, ahí dice la definición, pueden leerla. ¿Qué es? O si usted le dicen, tiene una infección intrahospitalaria. Y yo digo, ¿cómo que tiene una infección intrahospitalaria? Y sí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ocurra?
por transmisión a través de un vehículo común, y uno dice que tiene una infección intrahospitalaria cuando el paciente está ingresado y es sano y desarrolla la infección después de las 48 horas. Acuérdense que después de las 24 horas el paciente se coloniza con todos nuestros microorganismos. Yo de la enfermera, del médico, del técnico, de la mucama, de todo el mundo, ¿sí? Entonces, si el paciente estaba inmunosuprimido y no tenía nada más que su inmunosupresión al ingreso, y a las 48 horas empiezas a tener signos de infección, fiebre, y no tiene ningún otro foco, ese paciente está siendo colonizado por los microorganismos hospitalarios. Entonces le estamos poniendo algo más que el Señor no lo había traído, ¿sí? Las infecciones intrahospitalarias pueden ser esporádicas o epidémicas, ¿sí? Las esporádicas cuando se producen ocasionalmente sin un patrón definido, y estas pueden ser endógenas o exógenas, así como la estafilocoagulasa. Sí, yo soy portadora de estafilocoagulasa, pero también el paciente es portador de estafilocoagulasa. Si yo le voy a colocar una vía central y rompí la primera barrera de defensa de la piel, no hice una buena antisepsia, el microorganismo del propio paciente ingresa al torrente sanguíneo, ¿sí? O yo no me lavé las manos y toqué ese catéter que le pusieron con técnica aséptica muy buena, el microorganismo ingresa al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, por eso dice exógena o endógena, nuestra o del otro. Epidémicas se manifiestan en brotes, siempre son exógenas, pueden tener una fuente común o bien ser transmitidas de una persona a otra. Por ejemplo, eso pasa con las diarreas, ¿no? Las endémicas, representadas por un número más o menos constante de infecciones atribuibles a un mismo germen. O sea, yo, por ejemplo, tengo un microorganismo que para mí es endémico, que puede ser el enterococo resistente a vancomicina. Entonces yo ya sé que siempre voy a tener enterococo resistente a vancomicina. Si tengo otro microorganismo, no es mío. Pero si en el año tengo varios enterococos y el otro año sigo teniendo, eso se hace endémico, ¿sí? O sea que es normal que yo encuentre enterococo, pero no es normal que encuentre acineto, ni pseudomonas, ni klebsiella. Cuando el número de casos sobrepasa el nivel endémico habitual, estamos frente a un brote epidémico que se denomina hiperendemia. Todo va a depender si yo tengo datos. Si me dice, tengo mucho, y bueno, ¿y cuánto es mucho? 10, 20, 30, 40, no lo sabemos. Entonces uno siempre va a tener que tener datos. Si no tenemos números, no podemos decir que es mucho o es poco. Bueno, ¿a esta señora la conocen? No, yo la vi en fotos nomás, pero bueno. No llegué a conocer. Bueno, esta es Florencia Nightingale en la guerra de Crimea. Así nace, digamos, una forma de decir control de infecciones, más allá que con Semmelweis nace el lavado de mano, donde ella empezó, digamos, a separar a los pacientes, ¿sí? Para que no se infectaran y para que no se murieran. Y así, digamos, uno empieza a tener tasas de mortalidad y empieza a trabajar en lo que es esto de control de infecciones y sistema, digamos, de microorganismos, y así nace uno, nace el otro, van descubriendo. Joseph Lister, bueno, es el que utilizó por primera vez el ácido fénico, ¿sí? En las curaciones en los pacientes, o sea, todos fueron prácticas. Esto es como colocar el primer catéter hace muchísimos años, ¿sí? Que se hacía con una pluma de pájaro, pluma de animal. Entonces uno iba probando. Y así nació también la hemoterapia. Alexander Fleming, ¿sí? Que descubrió la penicilina, su uso fue aceptado hace 11 años después. O sea, esto es como que uno lo descubre, después de un montón de años uno lo acepta y después cuando ya se terminó muriendo el señor lo reconocemos. Esto es así. A nivel, digamos, de lo que es la magnitud del problema, primero aparece Semmelweis con el lavado de manos, luego aparece Lister con el tema del antibiótico, después aparece Nightingale con el tema de los pacientes que va separando, ¿sí? Y el 30% de las infecciones intrahospitalarias se producen en pacientes críticamente internados en el área de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque ese paciente está más expuesto a los factores de riesgo. Cualquier área de cuidados intensivos que nosotros llamemos, neopediatría, adulto, oncohematología, médula ósea, ¿sí? Siempre ese paciente va a estar más complejo. ¿Qué saben de la cadena epidemiológica? ¿Saben algo? ¿Qué necesitamos primero?
Primero necesitamos ¿qué? No sé, digo yo. Primero necesitamos un agente causal, sí, que puede ser un virus, una bacteria y un hongo. Después, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un huésped susceptible, porque yo si estoy bien sanita, bien dormida, bien comida, bien así, fortachona, no me va a agarrar nada. Entonces necesito un huésped susceptible, un paciente, una persona inmunosuprimida, para que este virus, esta bacteria o este hongo empiece a causar enfermedad. ¿Qué más necesitamos? Bueno, un reservorio donde puedan crecer esos microorganismos, una puerta de salida o puerta de entrada que es la misma, el modo de transmisión y una puerta de entrada. Por ejemplo, si yo digo que el paciente tiene un hemo positivo de 2 en 2 de Staphylo aureus meticilino resistente, ¿ustedes qué consideran que puede ser la puerta de entrada? Primero el reservorio. ¿Qué puede ser el reservorio? La piel, ¿sí? ¿Y qué parte de la piel generalmente uno está colonizado con estáfilo? ¿Ustedes hacen cultivos de vigilancia? Bien, fosas nasales. Generalmente vamos a encontrar en lugares húmedos y en eso generalmente hay mayor colonización en las fosas nasales. Cuando uno hace los cultivos de vigilancia, ¿qué buscamos a nivel nasal? Bien, buscamos estáfilo. O sea, nasal es siempre para buscar Staphylo aureus meticilino resistente. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo puede ser que al paciente le llegó el estáfilo? Si supongamos que ingresó sanito, a las 48 horas no tenía nada, y después desarrolla la infección, está en cuidados intensivos, está poliinvadido. Puede ser por una transmisión cruzada, ¿sí? Entonces, bueno, uno tiene que ver qué son los reservorios, somos nosotros, el personal de la salud, ¿sí? Generalmente el personal de la salud siempre tenemos estáfilos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo le llega? A través de un vehículo común, de nuestras manos. Yo me toqué al paciente o toqué los elementos que tenía, no me lavé las manos y el microorganismo ingresó al huésped susceptible. Y así se originan las infecciones, cualquier microorganismo. Si yo les decía hace un rato la Escherichia coli, porque generalmente es la que a veces a mí me pasa, es la que más lucho. Entonces dice, ¿cómo llega si el Escherichia coli es un microorganismo intestinal? ¿Cómo le llega al minival? ¿Cómo le llegó a esa vía respiratoria que estaba intubada y que tenía un trash care? A través de un vehículo común, que las manos contaminadas, que no respetaron la técnica aséptica y el microorganismo ingresó. Yo lo bañé y no sé, toqué por donde sea, no respetando la técnica de baño, o la kinesióloga, cualquiera de los dos, porque el médico no toca al paciente, o sea, la culpa no es del médico, es del enfermero y del kinesiólogo. Entonces ahí no le podemos echar la culpa al médico, excepto que diga, sí, le vino a hacer un minival y resulta que sacó el fibrobronco, bueno, pero es muy rebuscado. Siempre tienen que tener en cuenta quiénes son los actores. Una vez que identificamos los actores, vamos a identificar cómo se puede producir la transmisión. Bueno, el agente causal pueden ser virus, bacterias y hongo, como les dije, el reservorio, tipos de reservorio, el medio ambiente es muy importante que la mucama limpie, ¿sí? Digamos, en la puerta de entrada del agente respiratoria, geniturinaria, digestiva, cutánea, placentaria, mamaria. La respiratoria es la más difícil siempre de manejar para todos los casos. Estos son todos los microorganismos que nosotros vamos a encontrar en nuestro cuerpo. Todo esto tenemos hoy en día si estamos sanos, ¿sí? Entonces uno dice, encuentra un Corynebacterium, no sé, en un hemo. Vos decís, ¿cómo puede ser que tenga un microorganismo de las fosas nasales en el hemo? Porque cuando estuvo tomando la muestra, estuvo respirando arriba de la sangre. Entonces, los microorganismos respiratorios se transmiten a menos de 1 metro. O sea, ahí, yo necesito estar haciendo esta práctica. Entonces, si no respeté la práctica, y nada, y no respeté la técnica aséptica cuando cargué, no sé, los tubitos o el frasco, y el microorganismo ingresa. O los actinomyces, también aparecen. Y la bacterióloga te pone actinomyces, muestra contaminada.
Entonces necesitas otra muestra para poder tener relevancia, ¿sí? ¿Preguntan qué tienen los hemos ustedes en sus trabajos cuando dice que aislar al paciente? ¿Allá qué dicen? Pueden preguntar, porque a ver, me dicen, bueno, está infectado, y bueno, pero ¿qué tiene? Hay que aislarlo. ¿Qué tiene? ¿Por qué? Hay que preguntar, siempre tenemos que preguntar, ¿sí? Entonces así también nosotros nos jerarquizamos un poco más y vamos aprendiendo un poco más o en algún momento escuchamos hablar de esto. Ahora sí, después le dicen, tienen el emu, un Escherichia coli, y ahí sí le cortamos la mano directamente. Pero bueno, nada, o le mandamos a lavarse las manos, es una forma graciosa. Si encuentran una buena ESI. Pero bueno, después los mecanismos de transmisión directa, las manos siempre, las manos están metidas en todo. Indirecta, vehículos, vía aérea, vectores biológicos, mecánicos. Y la silla de ruedas siempre se olvidan de limpiarla, la tienen que limpiar, ¿sí? Porque después uno toca y ese microorganismo de la silla se lo llevan. ¿En sus trabajos limpian las que usan silla de ruedas, las de adulta? ¿Sí? Bueno, y las de incubadora y servocuna me imagino que las super limpian. Allá, sí, dice. Ni me prestan atención. ¿Qué dije allá? Eso escuchaste vos, pero a ellas que estaban hablando. Ah, pero bueno, dije en el caso que no tengan silla de rueda, servocuna y incubadora hay que limpiarla siempre. Bueno, el huésped es el portador, ¿sí? Siempre le tienen que decir al camillero, ¿sabes qué? Te olvidaste limpiar la silla de rueda, ¿sí? Tipo de huésped. El huésped puede ser susceptible, cualquier persona o animal que no posea resistencia contra el agente patógeno. ¿Vieron que ahí ustedes ven esa placa que tiene halo? El halo más grande es el antibiótico, digamos que es sensible. Los redonditos blanquitos que no tienen nada, que no tienen ningún halo, el paciente es resistente a ese. El germen es resistente a ese antibiótico. Entonces solo me queda darle 2 antibióticos. Los que tienen halo más grande, porque los otros no. Esta es una Klebsiella productora de carbapenemasa. Entonces, si yo tengo una Klebsiella que es resistente al colistin, tengo casi toda la placa que no tiene nada, no tiene ningún halo. Y entonces dice, ¿cómo no tiene? Y ahí tenés que hacer sinergia entre amica y genta. Pero si no, la bacterióloga te dice, no sé, resistente a colistin. Y hay que empezar a ver qué es, ¿no? Pero bueno, en este caso que son resistentes a colistin, se mandan a estudiar al Malbrán y tardan entre 3 a 6 meses los ADN de los microorganismos. Y le informamos al Malbrán. Entonces ellos empiezan a hacer el informe. Las resistentes es un conjunto de mecanismos corporales que les sirven de defensa contra la multiplicación del agente patógeno. Tipos de inmunidad, ¿sí? ¿Todas tienen las vacunas? ¿Todas se vacunaron para la gripe? Bien, o sea que podemos decir que el 100% está vacunado para la gripe. Bien, ¿les dolió o no? Ah. ¿Y vieron que dicen que es intramuscular? ¿Sí? ¿Y por qué viene con aguja chiquita? ¿Se preguntaron? ¿Llega al músculo? No viene con una aguja intramuscular. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Deltoidea dice? ¿Qué subcutánea dice la de la gripe? Claro, pero se preguntaron que la aguja es re pequeñita. Viene así, prellenada y con esa aguja. No te queda otra. O sea que, yo digo, ¿pero por qué? Si me tenés que poner esa vacuna, no me llega. A ver, una de 100 kilos. Bueno, o sea, si uno es flaquita, le llega perfecto, pero no llega al músculo. Dijo, bueno, 0800 laboratorio. Pero de verdad, ¿eh? Porque si no, ¿cómo haces? Teóricamente te da... Bueno, pero es para que presten atención qué es lo que uno le da. Entonces dice intramuscular, pero sí no es intramuscular. Pero ya viene prellenada. Bueno, la inmunidad es el estado de resistencia asociado con la presencia de anticuerpos que poseen acción específica sobre un microorganismo responsable de la enfermedad específica o sus toxinas.
Dentro de la inmunidad vamos a tener dos tipos, la natural y la artificial, la activa y la pasiva, ¿sí? Dentro de la activa, la natural es la enfermedad y la pasiva la transplacentaria. Dentro de la artificial activa vamos a tener las vacunas, siempre nos tenemos que dar las vacunas. Y dentro de la pasiva las inmunoglobulinas, que en realidad son carísimas y cada vez cuesta más que te las aprueben. Las fuentes de infección pueden ser una persona, animal u objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso pasa, decía ahí, no para, ¿sí? Inmediatamente al huésped. La fuente de infección debe distinguirse de la fuente de contaminación. A veces uno escucha que dice está contaminado. En realidad el paciente nunca está contaminado, está contaminado el medio ambiente, está infectado el paciente, ¿sí? O sea, la diferencia entre los dos términos, infectado es la persona, contaminado es el medio ambiente, ¿sí? La fuente de infección debe distinguirse de la fuente de contaminación. El huésped actúa como fuente de infección, ¿sí? En el caso del cólera. Después, factores determinantes de la infección. Uno puede tener la infección, factores físicos, químicos y biológicos, factores sociales, factores económicos, ¿sí? Factores socioculturales, efectos somáticos, sociales, estructurales, las condiciones individuales, la calidad de vida que uno lleve, ¿sí? O sea, el paciente se puede infectar por muchas cosas. Puede ser en el ámbito hospitalario como puede ser en el ámbito de nuestro domicilio, ¿sí? Porque por ahí, digamos, si el paciente se hizo una cirugía y se va a su casa y resulta que en su casa vive, no sé, en la Villa 31, o no, hoy la Villa 31 no es un ejemplo porque está muy urbanizada, pero vive, no sé, en el tercer cordón de Buenos Aires, es complejo porque no llega la cloaca, no llega el agua, entonces se va con esa cirugía a su casa y después vuelve a la institución. Y va a depender del microorganismo que a uno se le aísle en esa cirugía, podemos decir que es intrahospitalario o no. Pero si ocurre dentro de los 30 días que el paciente vuelve, uno lo tiene que tomar como una infección intrahospitalaria, ¿sí? Entonces, para cirugía no es lo mismo que para el paciente, digamos, que esté internado en la institución. Y si tiene prótesis es hasta el año, ¿sí? O sea, si vuelve al año con un microorganismo, ese microorganismo ha sido nuestro y no de su domicilio. ¿Qué son portadores? Portador es una persona o animal infectado que alberga un agente infeccioso, presenta síntomas clínicos y constituye una fuente de infección. La clasificación del portador puede ser, bueno, asintomático, va a depender del periodo de incubación, ¿sí? Después el portador puede ser periodo de convalescencia, que puede ser temporal o crónico, y eso es en cuanto a los estadios, ¿sí? ¿Ya está el break? No, ya vamos terminando. Bueno, el periodo de incubación, el tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición del primer síntoma, la transmisibilidad, bueno, el tiempo de contagio, periodo donde el agente infeccioso puede ser transferido de una persona a otra, sí que puede ser directa o indirectamente. Y bueno, ¿qué es una infección? Es una respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos en fluidos o tejidos orgánicos. No es un sinónimo de enfermedad, dice puede ser aparente o inaparente, sí puede tener signos clínicos o no. La colonización, la diferencia entre colonización, infección y contaminación. La infección es la que ya tiene signos y síntomas. La colonización, puedo estar colonizado, puedo transmitir microorganismos, pero no me causa daño. Y la contaminación, digamos, es la presencia de microorganismos en el medio ambiente, ¿sí? O sea, la diferencia de estas tres pequeñas cositas para que después uno cuando hable, no es lo mismo decir el paciente está contaminado, no está contaminado, está infectado o está colonizado. Está colonizado pero no está infectado, ¿sí? La infectividad es la propiedad del agente causal de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped. Por ejemplo, máxima infectividad, sarampión y varicela, infectividad intermedia, parotiditis, baja infectividad, tuberculosis. O sea, yo puedo tener tuberculosis, pero no puedo estar bacilífera, ¿sí? Va a depender, puedo tener tuberculosis pulmonar o tuberculosis a nivel de ganglios y digamos, todo lo que sea encapsulado y cerrado, no transmitimos TBC.
La inmunidad o antigenicidad es el estado de resistencia de un huésped a un agente infeccioso específico asociado a la presencia de anticuerpos y de inmunidad celular específica contra este agente o sus toxinas. Bueno, la patogenicidad y la virulencia. ¿Saben qué es patogenicidad? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está. Es la capacidad de un agente de producir enfermedad en un huésped susceptible. Y la virulencia es la capacidad intrínseca de un agente para infectar a un huésped y producir la enfermedad, ¿sí? Todo va a depender de la unidad de formadoras de colonia que nosotros tengamos en nuestro microorganismo, digamos, nuestro organismo. Si es mucho, la efectividad va a ser mayor. Bueno, la patogenicidad de las bacteremias, como para ir terminando, ¿saben por qué se puede producir una bacteremia? Esto es todo lo que es nivel de catéteres, no vamos a tratar de hablar de otra cosa que no sea de accesos vasculares. ¿Por qué se les ocurre? Que pueden ser por dos mecanismos que veníamos hablando antes. ¿Qué mecanismos puede ser? Perfecto, endógeno o exógeno. ¿Endógeno de qué era? Propio nuestro, propio del paciente. O sea que si yo le coloco un catéter al paciente y hice mal antisepsia, rompí la primera barrera de defensa de la piel, el microorganismo ingresó, pero es del paciente, no el mío, ¿sí? Y si es exógena, es externo. ¿Y qué podemos tener a nivel de externo que le podemos poner al paciente para que se infecte? ¿Qué elementos? Que no hice bien la antisepsia, el lavado de manos, ¿qué más? Limpieza de los conectores, contaminación de las soluciones, ¿qué más? También, ¿qué más? ¿Cuál? La fijación del catéter. Allá, que hablaron mucho. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Antisépticos contaminados, ¿qué más? También, ¿qué más? Piensen todo lo que hace la enfermera. ¿Qué es lo que yo veo? Yo, enfermera, voy a colocar un suero, vengo al office, a veces me lavo las manos, a veces no me lavo las manos, agarro la bandeja de acá, saco el suero de acá, agarro la tijera del bolsillo, pongo. Eso, todas esas cosas puede causarle daño al paciente. Entonces uno dice, yo tengo la mesada, lavo mi bandeja, limpio mi bandeja porque no sé quién la usó, me lavo las manos. Si no tengo doble envase, digamos, el sachet no está en doble envase bolsa cerrado, saco el suero, lavo el suero, limpio a donde voy a cortar, o si tiene doble pico es mucho más fácil. Limpio la tijera, limpio el elemento, pero esas prácticas hoy en día no están, se están perdiendo. Ustedes observen en su lugar de trabajo paradita acá y le digo que la verdad se van a querer dar la media vuelta e irse. Pero la idea es eso, es reforzar por qué le puede llegar el microorganismo de la flora exógena, por las cosas que nosotros no cumplimos. Entonces, si se tiene una bacteremia, y va a depender del microorganismo que tenga, ¿sí?, la bacteremia. O dice, tiene una flebitis, va a depender del tipo de flebitis que desarrolle el paciente. Y si yo tengo la fijación del catéter con una cinta de zinc sin gasa, el tema es que ese solo envase cuando llega al office de enfermería tiene que estar en un lugar limpio, no accesible al polvo, no amontonado con otras cosas y yo lo tengo que sacar y lavarlo. Ahora me dice, bueno, a veces no tiene agua. Bueno, no sé, le pasa, es que en realidad tampoco alcohol le podemos pasar porque hoy en día no contamos con evidencia que dice que el alcohol no atraviesa las paredes del váster. Pero sí en las bolsas de hemoterapia está prohibido el uso del alcohol. Ellos te sugieren limpiar con agua y jabón suave,
¿sí? Limpiar la parte externa con jabón suave y secarlos y después limpiar lo que es la tijera para cortar si no tiene el piquito. Y si a veces tiene la mariposita, queda toda dobladita, chuequita, entonces no es funcional, pero bueno, hay que cortar. Siempre hay que hacer la antisepsia previa. Entonces lo que nosotros hacemos es evitar una contaminación exógena, ponérsela al paciente. Y bueno, volviendo a la cinta tendría que ser de único uso, pero siempre poner una gasita estéril abajo, porque la cinta está en contacto estrecho con la piel, con el agujerito de la piel que le hicimos con el catéter. Esa es la idea. Esos son los mecanismos, digamos, que el microorganismo puede ingresar por flora endógena o flora exógena, propias de su paciente o nosotros todo lo agregado que le podemos poner a ese paciente, ¿sí? Y siempre tiene que estar visible el sitio de inserción. Nosotros necesitamos ver ese sitio de inserción. Si ustedes lo cubren y lo recubren, lo recontra ramil cubren, es imposible verlo. Y no podemos ver si le está causando daño en esa piel a ese pacientito. Los diferentes accesos que podemos utilizar, periféricas centrales, a nivel del antebrazo, cubital, radial, brazo, basílica, cefálica, igual este tema después lo va a hablar mi otro compañero. Centrales, bueno, ¿qué es una bacteremia? ¿Cómo uno define una bacteremia asociada a catéter de vía central? Cuando el paciente tiene colocado un acceso vascular central y no presentaba una infección previa, o sea, no tiene otra cosa más que la vía central y el paciente empieza con fiebre, con deterioro, con aumento de blancos. Le tomamos la muestra de hemocultivo y hay crecimiento microbiano. Dependiendo qué crecimiento microbiano hay, el que tenga, cualquier microorganismo que tenga, ya es una bacteremia. ¿Sí? Si no tiene foco en otro lado, no tiene infección urinaria, no tiene neumonía, entonces es una bacteremia relacionada a catéter, ¿sí? En este caso es central, pero si uno es a nivel periférico también podemos rescatar microorganismos, ¿sí? Estos rapiditos así podemos ir allá. Bueno, este es el bundle, que son paquetes de medidas que uno tiene que cumplir, digamos, para poder hacer cumplir las medidas relacionadas a los accesos vasculares. Uno cuando va a colocar un acceso vascular, higiene de manos antiséptico siempre, ¿sí? Cualquier antiséptico que dispongamos, clorhexidina, alcohol en gel o iodopovidona, barreras estériles de máxima precaución, todas, o sea, cubrir al paciente de la cabeza hasta los pies, adulto, neonato, pediátrico. Antiséptico con desinfección cutánea de clorhexina al 2, ¿sí? O al 1%. Alcohólica, o sea, solución de clorhexina, alcohólica o acuosa. Para los neonatos, a ver, la evidencia que salió ayer dice de 2 meses para arriba. Nuestra realidad dice que ya a niños menores de 2 meses podemos usar nuestra experiencia local. Pero en la neo estamos utilizando al 0,5 o al 1, que es menos irritante y sin alcohol. Y si me preguntás a mí, sin color, ¿sí? Porque después a mí no me deja ver el sitio de inserción, así que si no se ve todo rosa, y digo, ¿qué pasó? Y no, en realidad no tiene ni roja la piel, es el colorante que tiene. Y ahí no podemos ver si hay irritación. Selección del sitio de inserción del catéter, hay que buscar los lugares, digamos, que no sean tan grasos, ¿sí? La valoración diaria siempre, preguntarle al médico, che, ¿va a continuar con la vía central? ¿Va a continuar? Si no tiene nada, la idea es que un acceso vascular corto no tiene que permanecer intermitente bajo ningún punto de vista. Si no necesita más el catéter, se lo saca, ¿sí? Lo mismo que los periféricos. Ahora si tiene un semi-implantable, bueno, eso puede estar más tiempo, pero si es corta, no. Bueno, la capacitación continua es siempre, ¿sí? Si nosotros identificamos que los enfermeros o los médicos no saben colocar accesos vasculares, ya sea centrales, periféricos o percutáneas, capacitarlos. Talleres, educarlos, si queremos ver el sistema de fijación, educarlos en el sistema de fijación, en la inserción de catéter, ¿sí? Siempre, educar, que es la base fundamental. Estos son diferentes, digamos, bundles de cumplimiento. Lo importante de esto es que siempre tenga colocada la fecha. Más allá de que no tiene fecha de recambio, ni el adulto, ni el pediátrico, ni el neonatal, lo importante es saber el día que se colocó, ¿sí? Porque si uno va a utilizar apósitos, digamos, impregnados con clorhexidina, el apósito ese dura 10 días. Entonces necesitamos saber la fecha de recambio.
O sea que así tendrían que estar fijados los accesos vasculares si alguno me invita a su institución y lo veo, ¿no? Y yo voy a decir, qué bien que trabajan. Esto es lo que queremos evitar, ¿sí? Que el paciente tenga ya sobreprotección, sobrefijación, porque el chiquito va a mover el brazo. Bueno, yo no lo puedo ver al sitio de inserción. Y si el bebé llora es porque realmente le debe doler o cómo está ese sitio de punción. Que no haga flebitis, porque son flebitis químicas, ¿sí? O cuando uno tiene una vía central, puede estar lesionada por la solución antiséptica, por el apósito transparente, y ahí sí usar protectores de piel. Hoy hay muy buenas películas en el mercado, ¿sí? Nada, muchísimas gracias y eso es parte de nuestro equipo en la práctica de PIC. Ahora pueden ir a tomar el desayuno. ¿Alguna pregunta, duda?